Cordial saludo, estimado profesor. A nuestro grupo le correspondió la exposición acerca de la biosíntesis del colesterol. Nuestro grupo está conformado por Gómez Suárez Dylan David, Lara Laura y Trujillo Noguera Johan Esteban, mi persona. Para entender la biosíntesis del colesterol, primero vamos a hablar sobre su estructura y sus tipos. En esta imagen podemos apreciar la estructura del colesterol, el cual se compone de 4 tetraedros, 27 carbonos. Entonces, pues vamos a empezar a explicarlo. Los tetraedros manejan un orden en contra de las manecillas del reloj. Lo podemos apreciar acá. Uno, 2, 3, 4. Quinto carbono. Maneja un doble enlace. El quinto y el sexto. Y sigue contra las manecillas del reloj. 7, 8, 9 y 10. Décimo carbono. Ya el tercer tetraedro, que es el C, maneja las manecillas del reloj. Va en contra de todos los otros. Este va 11, 12, 13, 14 carbono. Y ya el último tetraedro maneja la estructura que se venía manejando anteriormente, su nueva propiedad de ir en contra de la manecilla del reloj. 15, 16, 17 carbono. Podemos apreciar que el 18 y 19, que no fueron nombrados anteriormente, están fuera de la estructura. ¿Por qué? Porque estos carbonos presentan grupo metil. Quiere decir que acá en el 18 y en el 19 habrá un CH3. Otra característica es que en el carbono 17 presenta una cadena lateral de 8 carbonos. Esta vendría siendo la cola del colesterol. Y en el carbono 3, en el primer tetraedro, el número A, se aprecia el OH. Esto puede ser sustituido también por un H únicamente, o sea, un grupo de hidroxilo o un hidrógeno común y corriente. Ya veremos qué pasa en cada caso, cómo altera su función. Tenemos la esterificación del colesterol. Anteriormente, en la diapositiva anterior, se mostró un carbono libre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la estructura del colesterol, que es hidrófoba, no acepta el agua, y tenemos el OH, grupo de hidroxilo, que nos acepta el agua, que es decir, que es hidrófilo. Al esos dos estar juntos, nos crean un carbono anfipático. Te explicaré más adelante para qué funciona ese carbono anfipático, ese colesterol anfipático. Entonces tenemos la esterificación del colesterol. Tenemos el colesterol libre, que lo que hace el colesterol libre es unirse a la cara apical de las lipoproteínas y las paredes del cuerpo. Este colesterol es el que se almacena y se usa las lipoproteínas en la parte exterior o cara apical de los mismos. ¿Cómo se esterifica un carbón? Bueno, tenemos la acetil-CoA. Esta enzima lo que va a hacer es hidroxilizarnos la molécula de colesterol, sobre todo la parte que está pegada al carbono 3, nos va a regalar al hidroxilizarlo, nos va a dar la H normal, como les venía comentando en la diapositiva anterior. Esta enzima se llama colesterol acil transferasa. Esta enzima es de propiedad transferasa, como les había mencionado anteriormente. Y también está la reacción inversa, que sería la enzima colesterol esterasa. Lo que nos hace esto es hidrolizar, porque es una hidrolasa, eh, el hidrógeno que teníamos para volvernos a dar el OH. Pasamos de un carbono éster, de un colesterol éster a un colesterol libre. ¿Qué hace el colesterol éster? Muy sencillo, lo que pasa es que el colesterol éster llena más, va más a profundidad de la lipoproteína, y eso es fundamental para la absorción intestinal del mismo, lo cual explicaré a continuación. Absorción intestinal. Entonces tenemos lo que venía comentando. Los colesteroles éster, que son los que ingerimos en nuestra dieta común y corriente. ¿Qué hace? Ese colesterol, por vía exógena, que va por afuera del intestino, entra hasta el intestino transformándose en la vía endógena. ¿Qué pasa? ¿Cómo entra? Por la cara apical de los enterocitos. La cara apical, cara externa de los enterocitos. Entra el colesterol, se toma lo que se tiene que tomar, sus nutrientes, sus demás, y ya lo que no se vaya a usar sale por la misma vía endógena hacia la vía exógena, otra vez el colesterol, como se ha apreciado acá en la imagen, que a la final, a la larga, va a ser heces. O sea, va a salir del cuerpo porque no se necesita. Nos quedamos otra vez en la vía endógena, donde quedamos con el colesterol que el cuerpo necesita y que vamos a usar sus propiedades. Entonces esto se va por subtransportadores que se llaman
kilomicrones y se dan hacia la vía linfática. Cabe recalcar también que para los residuos del colesterol que no se usó también salen del intestino y demás por subtransportadores de la familia ABCS. Esto sería todo por la parte de estructura y absorción intestinal. A continuación, mi compañero Dylan David Gómez Suárez les va a explicar acerca de la biosíntesis del colesterol. Bueno, como mencionó anteriormente mi compañero, el colesterol se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A. Las HMG-CoA es la enzima reductora limitante en la vía. El síndrome nefrótico SN cursa el hiperlipidemia. Se conoce como la biosíntesis del colesterol y de los ácidos grasos que es regulada por los factores de transcripción que se unen por los elementos de respuesta a esterol. El consumo de proteínas disminuye la concentración de estos lípidos, aunque su mecanismo de acción no es del todo muy conocido. El objetivo es conocer si el consumo de las proteínas se reduce a los niveles del colesterol y los triglicéridos a través de una regulación de las SREBP. La forma como las células sensan los niveles del colesterol es a través de la familia de las proteínas denominadas SREBP, que sus siglas en inglés son el esterol, regulación, elementos y puentes de proteínas. Estas proteínas regulan a varios genes involucrados en la biosíntesis y capturan el colesterol. Las SRE1, sus siglas son esterol, regulación, elementos, ubicadas en la región 5' promotora de los genes de los receptores del LDL, y las enzimas 3-hidroxil y 3-metilglutaril coenzima A sintasa hacen que las HMG-CoA sintasa carboxilen las hidroxi 3 y la metilglutaril 3. La coenzima A reductasa y HMGA reductan también el farnesil difosfato sintasa. Asimismo, se ha encontrado que las SRBP modulen la transcripción de genes que codifican para las enzimas de la síntesis y capturen los ácidos grasos como el acetil-CoA, que pues es carboxilado. La sintasa de los ácidos grasos de la esteroil-CoA desaturada y los lípidos que son la lipoproteína lipasa. Bueno, las dietas ricas en colesterol, tan comunes en el mundo occidental, provocan graves daños en la salud del individuo. Asimismo, se ha encontrado que la administración de dietas basadas en las proteínas de origen animal, tales como la caseína, aumentan los niveles del colesterol en la sangre, provocando problemas de arteriosclerosis en animales de experimentación. Por otra parte, es bien conocido el hecho de que una alimentación basada en proteínas vegetales disminuye en gran medida los niveles del colesterol de los individuos. Por otra parte, es importante resaltar que la soya es una de las proteínas vegetal más utilizada para estos fines, que se ha reportado en el consumo que la soya en los animales experimentales reduce los niveles del colesterol total, del LDL y del VLDL y del ApoB, que en este caso es el colesterol, así como el HDL, el IDL, que son otro tipo de moléculas que trae el colesterol. No se conoce bien el mecanismo por los cuales la proteína de la soya modifica los niveles del colesterol, pero pues sí se tiene muy en cuenta que gracias a la soya y a las proteínas, a la familia de proteínas SREBP, estos niveles del colesterol disminuyen en gran cantidad. Por otra parte, vamos a hablar también de la biosíntesis del farnesil pirofosfato, que tiene como fórmula química un carbono 15, 15 carbonos, 28 hidrógenos, 7 oxígenos y 2 fósforos. Bueno, esta también es conocida como farnesil difosfato. Es un intermediario en la vía de la HMG-CoA reductasa y utilizada por organismos en la biosíntesis de los terpenos, terpenoides y esteroles. Esta se utiliza en la síntesis del CoQ, que parte en la cadena de los transportes de los electrones, así como se resulta ser el precursor como el
bueno, sí, el precursor o transductor, por decirlo así, inmediato de los escalenos a través de las enzimas escaleno sintasa. De hidrocólico difosfato, que es otro precursor del dólico, y que transporta las proteínas de la luz del RE por la glicosilación. Y pirofosfato de geronilgeranilo, GGP. Por otra parte, la fernesil pirofosfato sintasa cataliza una serie de reacciones que condensan una secuencia de pirofosfatos de dimetitalilo, ¿sí? Con dos unidades de pirofosfato de 3-isopentinilo. Para otra forma de pirofosfato del fernicilino, como se muestra en las imágenes pues previamente ahí en la diapositiva. El pirofosfato de dimetilalilo reacciona con un pirofosfato de 3-isopentinilo para formar un pirofosfato de geranilo. Y por último, el pirofosfato de geranilo a continuación reacciona con otra molécula de pirofosfato de 3-isopentenilo para tomar el pirofosfato de farnesilino. A continuación mi compañera Laura les va a explicar el tema de la regulación. La regulación de la biosíntesis del colesterol se lleva a cabo mediante el control de la enzima HMG-CoA reductasa. Esta enzima se regula mediante los niveles de abundancia de la enzima, además por modificación covalente reversible, y también hay presencia de una fosforilación y una desfosforilación mediante una MPK. En situaciones normales hay una relación inversa entre el colesterol ingerido y la biosíntesis del mismo. El colesterol ingerido llega a las células haciendo parte de las lipoproteínas LDL. Estas se unen al receptor ApoB-E que se encuentran en la membrana plasmática. Ya una vez dentro de las células, las vesículas que transportan en el citoplasma son atacadas para separar el LDL del receptor y así lograr hidrolizar los ésteres del colesterol. Así, el colesterol libre intracelular puede derivar de las lipoproteínas o ser sintetizado de nuevo en el interior de la célula. Una elevada concentración intracelular del colesterol puede derivar en varios factores. Uno de esos puede ser la reducción de la actividad de la enzima HMG-CoA reductasa, que esta es la que se encarga de limitar la síntesis del colesterol. También otro factor que se puede presentar es la baja regulación de los receptores LDL, que son los que limitan la entrada del colesterol a las células. Vamos a hablar también de los receptores hepáticos. LXR son factores de transcripción que se activan mediante un ligando. Los LXR detectan la concentración intracelular del colesterol y son encargados de su síntesis y su salida de las células. El propio colesterol no es el que se une a estos receptores hepáticos, sino son los oxiesteroles, que son los metabolitos del mismo. La activación de estos receptores estimula unos factores de transcripción llamados SREP. Estos se sintetizan como precursores integrales de la membrana del retículo endoplasmático. Las proteínas activadoras de estos receptores son una molécula intermediaria que tienen un dominio sensible al esterol. Así, cuando hay una presencia de concentración intracelular elevada de colesterol, la transcripción de genes asociados con la síntesis se van a reprimir. Las SREBP actúan sobre las regiones promotoras de los genes de la HMG-CoA reductasa, la HMG-CoA sintetasa y el receptor de la LDL. Aparte de reprimir la síntesis intracelular del colesterol, el incremento de colesterol en el hepatocito induce mediante estos receptores LXR a los genes que codifican los transportadores de colesterol que se encargan de controlar la salida del colesterol de las células. Un dato interesante sobre la síntesis del colesterol es que en el tratamiento de la hipercolesterolemia, que es cuando hay un índice muy elevado de colesterol, en este se utilizan estatinas, las cuales tienen propiedades inhibidoras sobre la MG-CoA reductasa, ocasionando así un descenso en las concentraciones intracelulares del colesterol.
disminuyendo el colesterol LDL plasmático. La inhibición parcial de la HMG-CoA reductasa hace descender el colesterol plasmático alrededor de un 30 al 50% y el LDL colesterol en un 30 al 60%.